Hola amigos, segunda parte de este ejercicio simulacro que estamos haciendo como preparación para las pruebas Saber 11. Bien, entonces, en esta segunda parte nos vamos a enfocar en los textos y aquí les voy a dar como varias claves para que ustedes no tengan que leer o entender todo el texto, sino mirar bien cuáles son las claves que nos está dando eh, el ICFES, las pruebas Saber 11 en este caso, para responder correctamente. Entonces, una de las partes que se presentan en los textos es una parte totalmente literal. Es decir, las preguntas que se presentan aquí son preguntas que vamos a encontrar así tal cual en el texto o que no hay que hacer una inferencia muy grande. Bien, entonces eso es muy importante porque hay otra parte del texto que lo vamos a tratar en el último video que sí es de interpretación. Entonces, en este caso solamente va a ser de literales y vamos a mirar otra parte que va a ser un poco más gramatical, pero que también hay como ciertas cosas que podemos tener en cuenta para responder correctamente. Entonces, por ejemplo, veamos aquí esta parte número 3. Veamos el título. El título es muy importante para que nos hagamos conscientes de qué es lo que vamos a leer. Tomorrow's Cars, es decir, los carros del mañana. Entonces ya sabemos que va a ser como algo relacionado al futuro. Entonces veamos. Bien, fíjense cómo usualmente las preguntas están estructuradas. Ese sería como el primer tip. Las preguntas siempre van a estar estructuradas o la mayoría de las veces van a estar estructuradas que vamos a ir respondiendo y el texto nos va a ir indicando como que vamos bajando. Bien, no como que tenemos que ir tanto hacia arriba, hacia abajo. No, de pronto vamos a encontrar como es el caso de una pregunta que vamos a tener que devolvernos un poco, pero usualmente van como en orden cronológico. Entonces, veamos acá. Eh, Vamos a la pregunta número 9, pues en el ejemplo 0 simplemente nos dice What do plants need to make their food? ¿Qué necesitan las plantas para hacer o para producir su comida? En este caso, an important gas. Bien, entonces, ¿qué dónde lo vamos a encontrar? Es importante como que nos ubiquemos. Entonces, ¿dónde encontramos esa primera parte? Fíjense que era literal. Está hablando del CO2, que es un gas que es parte de la atmósfera, es importante para muchos elementos, como las plantas. Entonces, de allí empezamos plantas, que les ayuda a producir su propia comida. Entonces, ya ahí encontramos esa pregunta número 0. Ahora veamos la pregunta número 9. Está acá, miren. What puts the world in danger? What puts the world in danger? ¿Qué pone al país, perdón, al mundo en peligro? Entonces, sigamos o miremos las respuestas. Too much CO2 gas, a lot of clean air, or some plants. ¿Qué pone el mundo en peligro? Entonces tenemos aquí demasiados gas CO2, mucho aire limpio y algunas plantas. Entonces, si yo descartara por simple conocimiento o por simple lógica, sabemos que no puede poner el mundo en peligro. Demasiado aire limpio, obviamente no tiene pues como razón de ser. Algunas plantas, veámoslo a ver, demasiado CO2, esa podría ser. Miremos qué nos dice el texto. Entonces, estamos aquí, vamos a partir del punto, perdón, y dice, we produce CO2 when we use petrol cars. This is dangerous for our world because these cars have sent a lot of CO2 into the air. Entonces, ya tenemos una palabra que la relacionamos. Dangerous, dangerous, dangerous. Es decir, peligroso. Ok. Porque estos carros han enviado mucho CO2. Entonces, ahí ya de una tenemos la respuesta correcta, que en este caso sería too much CO2 gas. Vemos entonces, quedamos acá y vámonos a la pregunta número 10. How many people use electric cars in the UK? Entonces, es importante que sepamos como la función de esta palabra. How many nos va a pedir cantidad. ¿Qué tanta cantidad de personas usan? Perdón, oye que se abrió la ventana. ¿Qué tanta cantidad de personas usan carros eléctricos en el Reino Unido? ¿Qué tanta cantidad? Miremos las opciones. No people, nadie, many people or few people. Es importante que tengamos en cuenta, claro, estos dos conceptos, porque van a ser muy decisivos a la hora de responder. Many sabemos que son muchos, few, pocos, poca cantidad, pocas personas. Entonces, veamos. How many people use electric cars in the UK?
qué tantas personas usan carros eléctricos. Entonces, si partimos aquí, using electric cars instead of petrol cars is an excellent way to stop problems, like changes in the weather. Bien. In the United Kingdom, not many cars are electric. Aquí tenemos la parte clave. Es decir, en el Reino Unido, no muchos carros son eléctricos. No muchos carros. Entonces, nadie, no. Muchas personas, no. Pocas personas. Fíjense cómo el ICFES nos evalúa entonces como que sepamos por lo menos ese concepto básico de muchos, pocos, y que entendamos que aquí está en negativo, no muchos carros. Entonces vamos a seleccionar a pocas personas, pues tienen esos carros eléctricos. Bien, bajemos acá. Entonces, vamos a la pregunta número 11. Who thinks the plan is useful? ¿Quién cree que el plan es útil? Vamos a ver ahorita de qué planos están hablando. Los que hacen los carros, car makers, the government, o pro-nature groups. Sorry. ¿Qué tipo de gente piensa que este plan es útil? Entonces, miremos aquí, estábamos aquí, electric. So the government, those in charge of the country, believes, estamos hablando de quién? Del gobierno, believes there's a lot to do to make electric cars a good option and have a better world to live in. Aquí encontramos entonces la clave para responder esa pregunta de forma correcta. Estamos hablando del gobierno. Believes, cree, piensa, considera, cree. There's a lot to make electric cars a good option. Entonces, sí, ¿qué quiere el gobierno? Que hay una buena opción al hecho de tener carros eléctricos. Es decir, en este caso el gobierno piensa que tener esos carros eléctricos es una buena opción para tener un mundo mejor en el que vivir. Entonces, ¿quién cree que este plan es útil? Vamos a tomar en cuenta entonces aquí the government, el gobierno, por supuesto. Vamos a la pregunta número 12. To make electric cars, the British government has. Esto de aquí yo lo puedo pues continuar leyendo, pero vámonos aquí al otro párrafo. In the past 2 years, the British government has spent billions of pounds studying how to make electric cars. Aquí voy a encontrar entonces la clave para responder esa pregunta. Y fijémonos, otra vez hacen como ese cambio de conceptos, porque dice que el gobierno británico ha gastado billones de libras, pounds, y entonces aquí nos da la opción. Fíjense cómo nos cambia un poco como el concepto allí. Spend much money, broad car parts, open new companies. Es importante como que sepamos o relacionamos billions a billions. De pronto no sepamos qué es pounds, puede que sí, pero nos da como billions, o sea que ha gastado mucho dinero. Bien, vamos a la pregunta número 13. More British people will have electric cars. Y esta opción es importante que la leamos porque nos va a hablar de tiempo, en 2, 3, en 5 años. Para que no tomemos mucho tiempo, veamos en el texto, primero, cuáles son los años que se mencionan. Y segundo, en dónde habla de que las personas británicas tendrán carros eléctricos. Entonces, si miramos dónde hay como años, tenemos aquí dos opciones. Entonces tenemos 5 years y tenemos 3 years. Veamos el contexto. Recordemos la pregunta. ¿Cuántas personas usarán carros eléctricos en Reino Unido? Vamos al contexto de la primera. Estábamos hablando del gobierno, piensa que hay mucho para hacer, como tener en cuenta estos carros eléctricos para tener un mundo mejor en que vivir. Pero tomará al menos 5 años para hacerlo. Ok, 5 años para hacerlo. Miremos dónde está el otro contexto de los 3 años. However, sin embargo, during the last 3 years, y aquí ya con esto deberíamos saber cuál es la respuesta correcta, porque la palabra last hace referencia a los últimos, es decir, que si la pregunta es en futuro, ¿cuántas personas tendrán? Last no puede ser, porque habla de los últimos 3 años, es decir, que la respuesta será will take at least 5 years, incluso la respuesta está en futuro. Fíjense cómo esta prueba nos da como varias variantes para que sepamos cuál es la respuesta correcta. Y por último, en la pregunta número 14. In the future, people will mainly use electric cars, hybrid cars,
better cars. Al ver entonces esta pregunta, vámonos a la última parte. Recordemos, en el futuro las personas principalmente usarán qué tipo de carro usarán las bien. Entonces veamos esta última parte que era donde nos quedamos, ¿cierto? Now it is ready to help companies make more electric cars and fewer petrol ones, along with fewer hybrid. Entonces tenemos como esa misma palabrita de ahora. Fewer, lo tenemos dos veces. Entonces, es tiempo, o sí, es tiempo para ayudar a las compañías a que hagan más carros eléctricos y pocos carros a gasolina, junto con pocos carros híbridos que trabajen tanto con gasolina y electricidad. Entonces, veamos las opciones. Electricity cars, hybrid cars, petrol cars. ¿Cuál sería la opción correcta en este caso? La tenemos allí. Electricity cars. Incluso por lógica, podríamos seleccionar este. Espero que este ejercicio, que a veces lo vemos un poco como complicado y entonces porque a veces no tenemos mucho vocabulario, no es tan complicado porque es una parte literal y podemos como ir mirando las claves allí que nos va dando las preguntas. Espero que les haya servido.